Bueno, el día de hoy traemos un tema que es bastante interesante y donde pues el ultrasonido ha ganado mucha relevancia en estos escenarios clínicos y es reanimar a un paciente en choque solo con un ultrasonido. ¿Ha mostrado algún beneficio versus otro o algún otro método? Y esta es la controversia que tenemos preparada para el día de hoy con el doctor Brian Álvarez. Y quisiera abrir de pronto esta charla más bien con o haciendo una pregunta que seguramente la iremos respondiendo durante el abordaje y es, Rivers tenía razón y se las dejo así en el tintero para que después la analicemos y tal vez la respondamos o qué era lo que quería Rivers como tal transmitir dentro de ese mensaje. Entonces, si bien en esta época han venido variando los múltiples parámetros para evaluar estos pacientes teniendo unos parámetros estáticos, después evaluamos la macromodinamia y luego los micromodinámicos, pues vemos que esa evolución ha ido más allá Pero, Carlos, de ¿usted va a hablar de qué parte de la a favor, controversia le tocó a usted? sí, a favor. A favor de la ecografía. Sí, claro. Sí, señor. Y No. Brian va a hablar que Que no la no. ecografía. Ajá. O sea, a Carlos le tocó el escenario de cuando no tiene nada, entonces le tocó en urgencias a punta de eco, porque Sí. en urgencias no hay sino probablemente un eco. Y en Ajá. cambio a Brian, que es el intensivista, le tocó decir que el eco le sobra, básicamente. Más o Así es, menos. más o menos, porque él tiene todos los aparatos arriba en la UCI. Ok, Sí. interesante. Veamos. Entonces, precisamente toda esta evolución ha marcado, digámoslo, la reanimación ya por metas, ¿sí? Y entonces es que la evaluación dinámica y multimodal a pie de la cama en la reanimación ya por ultrasonido específicamente mediante ecografía en el punto de atención ha cogido una relevancia en estos escenarios clínicos y más iremos desarrollando esa idea poco a poco. Entonces, las ventajas es que nos permite tener una diferenciación diagnóstica, nos permite tener una titulación terapéutica, nos permite hacer identificaciones tempranas, va a impactar en la supervivencia, va a disminuir el balance hídrico acumulado y mitiga el daño orgánico. ¿Esto con qué? Basado solo en los parámetros ecográficos. Y resulta que hay estudios que han demostrado esta parte del impacto del ultrasonido como guía de la resucitación sola en los escenarios clínicos de los pacientes con choque, ¿sí? Y precisamente en esta revisión sistemática de metaanálisis se buscó determinar el impacto de esta reanimación guiada por ecografía y en los estados de choque generando importantes beneficios para el paciente y pues en realidad en el sistema de salud. Entonces, ellos hacen una tabla de certeza donde ven varios escenarios donde el impacto en la utilización o en la hospitalización de UCI se ve reflejado en días de estancia, las terapias que sustituyen orgánica o las terapias de sustitución orgánica o de soportes también se ven influenciadas por este tipo de intervenciones. Eh, Algunos subrogados clínicos, como la falla renal aguda, que la podemos determinar con los índices de pulsatilidad, de resistencia, del flujo renal, y en la administración de terapias resucitativas dentro sí, de resucitación, como el inicio del soporte vasopresor temprano, la inotropía, entre otros. Y esto definitivamente ha cambiado o ha marca un cambio en el paradigma de la conducta que toma el médico asociada al uso del ultrasonido, ¿sí? Porque por sí el ultrasonido solo pues no nos va a decir nada, pero es que la experticia del médico con el ultrasonido es el que va a marcar esa diferencia, ¿sí? Solo el ultrasonido no puede ir a tomar una decisión como tal, sino definitivamente el conocimiento que va integrado de esta mano, pues miren que en este metaanálisis demuestra un rango de variabilidad o una mejoría en en los diferentes estudios de impacto, ¿sí? Entonces, la mortalidad, el requerimiento de soportes orgánicos y los resultados clínicos que también podrían verse reflejados. Veamos que el lactato, pues precisamente no tiene un marcador, digámoslo, de certeza que genere un efecto, pero en los otros sí tenemos una reducción de
estadísticamente que podríamos llevar al escenario clínico. Entonces, la evolución, pasamos de la PVC, la presión arterial media, y ahora, pues seguramente los mecanismos de Frank Starling, que es pura fisiología, pero aplicada a través del ultrasonido. Entonces, el fundamento se basa en esa interacción corazón-pulmón, donde podemos medir el volumen sistólico, el BTI, el test de elevación pasiva de las piernas, la respuesta a volumen con estos parámetros ecográficos o ecocardiográficos, dependiendo del escenario clínico. Y entonces he tratado como abordarlos en los diferentes escenarios de los pacientes con choque, y definitivamente pues hay una literatura muy variada y sobre todo en emergencias y en cuidado crítico, donde pues la resucitación guiada por ultrasonido versus los cuidados normales en pacientes, por ejemplo, con choque séptico, tiene una reducción significativa de la mortalidad, el riesgo relativo es 0,78, con unos intervalos de confianza que no tienen tanta variabilidad y una P que es estadísticamente significativa. Ahora sí, yo sé que seguramente podrán pensar, pero es que solo el ultrasonido no va a definir esa toma de decisiones, y seguramente hay otras cosas, otros parámetros que han venido acumulados dentro de esta toma de decisiones. Pero como vuelvo y les digo, en este escenario, cuando usted pone el ultrasonido o lo pone en la práctica clínica a tomar una decisión, casi que en el 40-50%, usted puede tomar una decisión con mayor certeza que dejarla como al aire, a decir, bueno, yo creo que si por ejemplo una saturación venosa central me da de 60 o de 70, ¿será que este paciente de verdad está en un choque cardiogénico? Y con más certeza, si yo pongo el ultrasonido, puedo ver que tiene una disfunción sistólica, que no tiene una buena contractilidad, y me lleno de más argumentos para tomar esta decisión. Entonces, en la reanimación del choque, pues definitivamente creo que es uno de los panoramas más amplios que tiene el ultrasonido para poder ejercer su función. Y veamos acá, traté de traer un resumen de las diferentes respuestas guiadas por ultrasonido y cómo impacta eso en la mortalidad, reduciéndola. En el balance hídrico también lo reduce. El aclaramiento del lactato, pues no es significativo, como lo dije, y miran que la reducción de las dosis de vasopresores, pues puede impactar o no. Y ustedes dirán de pronto, ¿será que un día, 2 días no impacta? Yo creo que en el escenario clínico colombiano, creo que un día impacta suficiente para tomar una decisión en la parte clínica y paraclínica de estos pacientes, ya sean urgencias o en cuidado crítico. Y eso también debemos tenerlo en cuenta en el escenario en el que lo estamos aplicando. Entonces, el choque indiferenciado también lleva por ultrasonido en ese que no sabemos por qué es que está hipotenso. Tiene varios estudios aleatorizados y también varias revisiones en las cuales, por ejemplo, esta serie del Shock ID o choque en emergencias, pues nos muestra que también tiene un panorama bastante prometedor, ¿sí? Y resulta que en estos pacientes con este choque indiferenciado, si bien o mal, el impacto en mortalidad, en volúmenes, en fluidos y en uso de inotropía, digámoslo, no fue estadísticamente significativo. En la identificación de la causa del choque fue donde marcó, digámoslo, como la diferencia en estos escenarios. Y eso lo podemos hacer guiado por ultrasonido. Entonces empiezan a nacer todos los protocolos y estos modelos como que dicen en la práctica clínica el creepy learning, donde empiezan a migrar cosas de un lado a otro y empiezan a aplicarlas, y no como tal, como una protocolización, que de pronto es ahí donde empieza a tener falencias el ultrasonido, porque empieza a tener mucha variabilidad interobservador, y entonces empiezan a nacer esos protocolos. La capacidad del ultrasonido para identificar la causa del choque en minutos fue superior a cualquier otra modalidad diagnóstica. Y esos protocolos estandarizados que hemos visto en la práctica clínica, que a veces son unos protocolos básicos, pero pues que sirven para el personal que de pronto no está tan entrenado, pues le va a impactar de pronto a ese paciente en la toma de decisiones. Si bien o mal nosotros vamos un poco más allá de esos protocolos estandarizados y hacemos el razonamiento de lo que vemos, con lo que tenemos, con el contexto, para tomar una decisión, pues eso también ha impactado en los diferentes estudios. Incluso la reanimación guiada por otras modalidades, como por ejemplo el pico versus ultrasonido cardíaco, pues ha mostrado algunas ventajas
comparadas con el pico. Entonces vean que las ventajas son no son invasivos, puede ser repetido y no tiene un riesgo adicional a eso. La información de la etiología es muy clara a través del ultrasonido, que lo iremos desarrollando un poco más adelante. ¿Qué pasa con las desventajas? Pues que es operador dependiente, requiere un entrenamiento periódico y depende de la adecuada calidad de imagen. Y pues contra eso sí no podemos pelear, porque pues la calidad de la imagen pues va a depender mucho también del que esté realizando la imagen y del paciente por algunas limitaciones. Entonces, la ecografía cardíaca es quizás el método más útil y seguro para un diagnóstico y el tratamiento del shock, tipo de shock, especialmente para identificar los tipos, diferentes factores implicados. Este método, pues obviamente va a presentar menos complicaciones, es más económico, permite una monitorización hemodinámica exhaustiva del estado de un paciente crítico, y si bien los métodos invasivos se recomiendan para la monitorización en pacientes críticos, eh, estos a veces proporcionan pueden proporcionar una información que es en un tiempo dado y no constantemente, ¿sí? Y eso pues ahí es donde empieza, digámoslo, a primar uno sobre el otro. Entonces, a veces no son fiables por cosas de la transducción de la información que genera el método, y pues ya pues hemos tenido muchos avances a nivel del ultrasonido que yo creo que va a ir avanzando cada vez más. Incluso se han propuesto consultas de hemodinamia con ultrasonido. Entonces, este es un artículo que me llamó la atención en pediatría, donde, bueno, neonatología, eh, buscaban las causas comunes de valoraciones hemodinámicas en neonatólogos entrenados en ecocardiografía. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Entonces tenemos la consulta hemodinámica por shock, hipotensión, acidosis metabólica, la presión de pulso estrecha, el bajo gasto urinario, requerimiento de más soportes, la parada cardíaca, la hipertensión, la falla respiratoria hipoxémica, pues en este escenario. Y resulta pues que estos pacientes tenían un modelo donde pues era valorado por un especialista, un neonatólogo que ejercía esta función de la valoración hemodinámica. Entonces cambia el panorama, cambia el paradigma y nos ofrece más certeza en estos escenarios. Incluso pues en estos pacientes las malformaciones congénitas se pueden evidenciar pues desde una edad precoz. Y entonces si nosotros hacemos adaptaciones de los modelos, ¿por qué no hacerlo nosotros también con el escenario de adultos y cuidado crítico? E incluso ellos hablan acá de la formación que requiere, pues a nivel, pues esta formación a través de los fellowship de ultrasonido, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Entonces, hay un entrenamiento médico, hay un entrenamiento especialista y hay un entrenamiento de fellow, o pues casi pues llegando pues al nivel de su especialista en estos escenarios, donde vean que a ganar esas habilidades pues le ofrece más beneficios: uno, al servicio; dos, al paciente; y tres, en la toma de decisiones. Y esto va muy de la mano de este tipo de entrenamientos. Incluso las valoraciones hemodinámicas pueden ser determinantes en la fenotipicación de los tipos de choque cardiogénico, y eso ya lo hemos visto con los diferentes escenarios clínicos, y hemos hecho unas charlas previas donde esta valoración hemodinámica nos puede correlacionar también un choque que puede ser de ventrículo izquierdo, uno de ventrículo derecho, y con eso también, pues, o bueno, la causa sea una disfunción sistólica, una causa de disfunción diastólica, una disfunción del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, y con esto tomar unas decisiones que, comparado con la ecografía, pues la precisión hemodinámica puede llegar a ser cercana. Bueno, acá hablan principalmente de unos parámetros derivados a nivel ecocardiográfico, que nos pueden ofrecer mucho más este mensaje o aclararlo un poco más, y que lo hacemos en la práctica clínica, como medir los diferentes gradientes, que son mediciones que podemos hacer a través del ultrasonido, obviamente dependiendo de las ventanas ecocardiográficas. Y entonces encuentra uno que esas correlaciones entre los diferentes parámetros con medios por ecocardiografía, pues llegan a ser relativamente buenos. Como lo dije previamente, pues van a depender también del operador y el entrenamiento.
Entonces, con base en estos diferentes fenotipos del choque cardiogénico, a través de los fenotipos ecocardiográficos, vean que nosotros podemos encontrar con un índice de correlación relativamente bueno este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces podemos tener un choque cardiogénico del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, biventricular, y no necesariamente pues otro tipo de choque que no sea cardiogénico, ¿sí? Entonces, el impacto de la medición hemodinámica ecocardiográfica en la disfunción orgánica también ha sido medido, incluso pues, en los departamentos de emergencias, donde se ha evaluado cómo esto impacta en los pacientes. Entonces, pues creo que los ejemplos más claros son los pacientes sépticos, en los cuales incluso ya la Andrómeda Shock Trial el Andrómeda, sí, el Andrómeda 2 habla de la fenotipicación de este tipo de choques porque ante la no respuesta a volumen, ante la no respuesta a vasopresor, hay que buscar en el corazón. Y definitivamente esa cardiopatía séptica puede ser una de las causas de que ese paciente no evolucione bien y tal vez la respuesta está a través del ultrasonido y eso es una hemodinamia que se hace pues, a nivel general y una forma de reanimar o identificar a estos pacientes a través del ultrasonido. Entonces, en la ecocardiografía inicial en este estudio, dependiendo de los hallazgos de ecocardiográficos como la hipovolemia, la disfunción sistólica, la disfunción del ventrículo derecho, perdón, y la del izquierdo, un estado hiperkinético y una vasoplegia sostenida, un patrón normalizado, pues vean que conllevó a unos cambios terapéuticos en la reanimación de estos pacientes, ¿sí? Entonces, hipovolémicos podemos encontrar diferentes hallazgos ecocardiográficos que se relacionan y pues nos valida tal vez el uso de líquidos, ¿sí? Asimismo, pues la disfunción sistólica, la disfunción diastólica también juega un escenario también importante en esto y con base en estos hallazgos, pues tomamos decisiones y podemos incluso hacer el control, ¿sí? Entonces vean que en estos diferentes escenarios clínicos podemos tener reducción de la carga de fluidos, inicio de los vasopresores, inicio de la inotropía, o pues realmente no hacer ningún cambio en el tratamiento, ¿sí? Y esto pues solo de la parte del corazón, pero sabemos que a nivel hemodinámico podemos hacer hasta valoraciones de la perfusión orgánica con los índices de resistencia y de pulsatilidad. Entonces, en conclusión, en este ensayo clínico, pues promete optimizar esos cambios terapéuticos de los pacientes sépticos en la sala de emergencia con una evaluación ecocardiográfica temprana. Y en última instancia, disminuir pues, la disfunción orgánica en la fase inicial de la sepsis y la mortalidad a corto plazo, pues que lo evidenciamos en los estudios previos. La valoración hemodinámica, pues también ha sido comparada con la termodilución transpulmonar, es otro de los escenarios donde a través de las herramientas versus con la termodilución transpulmonar, pues podemos ver incluso colapsabilidades, distensibilidades de la vena cava, a pesar de que sabemos que tiene sus limitaciones, podemos ver las variaciones del BTI y hacer unos cálculos mucho más aproximados a ver qué es lo que necesita este paciente. Y esto, pues, comparativamente ha generado, pues, una correlación que es moderada en cuanto a las mediciones ecocardiográficas versus la de las termodiluciones transpulmonares. Entonces, algo único es el enfoque cualitativo útil para identificar la etiología del choque. Y es que no es lo mismo usted ver el aparato con una línea conectada y ver solo un número, a poner el ecógrafo y decir, venga, yo estoy viendo estas paredes de los ventrículos como diferentes, veo algo infiltrativo dentro del corazón, que si bien o mal no es nuestra competencia determinarlo, pero le va a ofrecer a usted más certeza o le va a ofrecer a usted otras posibilidades de raciocinio en este escenario. Entonces, vuelvo y lo digo, un enfoque cualitativo es útil para identificar algunas etiologías del choque, que es las cosas que de pronto se pierden con los diferentes aparatos que podemos utilizar en las unidades de cuidado intensivo. Y es que los perfiles hemodinámicos también han estado descritos en los diferentes tipos de choque y con eso pues toman decisiones, ¿sí? Entonces el cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo, sabemos los diferentes índices cardíacos, las resistencias vasculares sistémicas y la presión venosa central
y la presión de cierre de la arteria pulmonar. Y eso lo podemos sacar con un catéter de Swan-Ganz y tomar de pronto estas decisiones. Y es por eso que acá las traigo también a colación. Entonces, si nosotros tenemos una falla circulatoria, una causa de choque, vean que a través del ultrasonido podemos determinar el índice cardíaco, podemos determinar las obstrucciones dinámicas, podemos evaluar la respuesta a fluidos, podemos evaluar el acople ventriculoarterial, que también es una charla bastante interesante, el estado hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. ¿A través de qué? Parámetros ecocardiográficos, ¿sí? Entonces, podemos ver el paciente. Acá, pues este artículo es bastante interesante porque nos divide en los dos escenarios, ¿no? El índice cardíaco mayor de 2 y el de menor de 2. Y con base en estos hallazgos ecocardiográficos, por ejemplo, si usted tiene un derrame pericárdico, un colapso del ventrículo derecho y una variabilidad transmitral aumentada, pues seguramente tienes un taponamiento cardíaco. Eso es algo muy visible de pronto a través de ecografía, pero usted puede tener un derrame muy pequeño, pero tiene una variabilidad de flujo transmitral que va en aumento. Entonces, ese paciente usted le puede hacer algo dinámico, un seguimiento ecográfico dinámico que le prediga o le transmita la información de que ese paciente seguramente se puede taponar en el tiempo. Eso también es importante que nos ofrece el ultrasonido. El embolismo pulmonar, el neumotórax, pues que vemos en el ultrasonido pulmonar y los diferentes escenarios, como el choque cardiogénico, donde podemos ver una vena cava pletórica, pero podemos ver una relación A mayor a 2, una prima mayor a 10, una presión de cierre de la arteria pulmonar mayor a 15, con una disfunción del ventrículo izquierdo o una disfunción del ventrículo derecho. Y nosotros también podemos sacar el VTI del ventrículo derecho. Entonces, vean que son muchas las herramientas que nos ofrece el ultrasonido. Asimismo, en el paciente hipovolémico, asimismo, la vez pasada vimos un caso con el doctor Brian de una obstrucción dinámica y un movimiento anterior de la valva mitral, que también lo detectamos por ultrasonido y el mismo doctor Brian pues, nos compartió el caso que pues enriquece el conocimiento en este escenario. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con choque, pues lo que primero debemos hacer es hacer el índice cardíaco, mirar si es obstructivo, cardiogénico, hipovolémico, distributivo, y eso lo podemos hacer a través del ultrasonido, calculando el BTI, el gasto cardíaco y el índice cardíaco, pues que va a ser ese gasto cardíaco por el área de superficie corporal, ¿sí? El choque con índice cardiogénico bajo, pues vamos a buscar dilatación o no hay dilatación. Entonces, si no hay dilatación, podemos ver derrames pericárdicos que pueden sugerir taponamiento, podemos ver el deslizamiento pleural que nos habla de neumotoras. Si tenemos una dilatación del ventrículo derecho en este escenario, podemos ver el signo del 60-60, que es un mayor predictor de sospecha de embolia pulmonar. Obviamente, esto va de la mano de la clínica. Entonces, el taponamiento cardíaco podemos identificar este derrame pericárdico, podemos evaluar la variabilidad de flujo transmitral y podemos ver el neumotórax a través de los diferentes algoritmos que nos puedan sugerir que ese paciente tiene una causa de choque o que debemos dirigir la reanimación de estos escenarios hacia otros puntos, ¿sí? Entonces, el neumotórax, la línea pleural está presente, sí o no. El deslizamiento pleural si está presente o no, identificar el signo del pulso pulmonar, la presencia de líneas B o la presencia del punto pulmonar y con esto pues llegar al diagnóstico de neumotórax en este escenario. Ahora, hay otros escenarios que seguramente en la UCI también son un poco más complejos de desarrollar, como la ausencia del deslizamiento, ya sea por una apnea, una pleurodesia, telectasia, una NSAA, pero pues hemos ahondado un poco más en esos temas en las diferentes charlas. El electromombolismo pulmonar, pues vemos que cualitativamente podemos ver un ventrículo derecho dilatado, pero recordar que no necesariamente esta dilatación va a corresponder de pronto a un choque o a un proceso de tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en el escenario de reanimación o en el escenario agudo relacionado con la clínica, pues seguramente va a tener un contexto mucho más fuerte, así como el tiempo de aceleración de la válvula, sí, de la tracto de salida de la válvula pulmonar y el gradiente de la regurgitación tricúspide medido en la válvula tricúspide. Y eso nos va a ofrecer el signo del 60-60. También podemos ver el signo de McConnell. Listo. Entonces,
con un choque con índice cardíaco bajo, tenemos unas presiones y volúmenes de llenado aumentadas, pues vamos a mirar aumentadas o no aumentadas, perdón, unas presiones y volúmenes de llenado aumentadas y no aumentadas. Podemos enfocar que si es aumentado, podemos tener un choque cardiogénico que puede ser derecho o izquierdo. Vamos a mirar la contractilidad, la poscarga y la fracción de acortamiento, el cambio de área fraccional del ventrículo derecho, perdón. Y con esto, pues vamos a definir o a tomar decisiones, ¿sí? Entonces acá podemos ver que podemos calcular las presiones de llenado con la relación EA, ¿sí? Está haciendo mucha o está invertida la relación de EA en este escenario, donde pues va a ser mayor a 2 y vemos una cava que está pletórica o dilatada y podemos medir la relación E' con los diferentes parámetros del ultrasonido o el ecógrafo que nos permiten hacer estas estimaciones y sabiendo pues que si esto corresponde a la sístole, a la diástole, podemos incluso evaluar los tiempos de llenado, de relajación isovolumétrica y hay bastantes cosas en las cuales nos podemos o podemos argumentar para tomar una decisión. Incluso la presión de oclusión de la arteria pulmonar medida a través de Doppler en correlación con las técnicas invasivas y no invasivas, pues tiene una correlación que pues es relativamente buena, esa relación EA. Y eso nos ofrece pues ese parámetro de la presión de cierre de la arteria pulmonar. Esto se ha demostrado pues también al pie de la cama, bajo volumen sistólico, compromisos del ventrículo izquierdo, dilatación del septum desviado, y ese ventrículo derecho dilatado pues es el que de pronto uno podría interrogar un poco más, dependiendo del escenario clínico. Como lo dije, no todo es un tromboembolismo pulmonar. Eh, el BTI, el tracto del ventrículo derecho, lo podemos hacer la medición tanto a nivel de los grandes vasos enfocados en el BTI y el ventrículo derecho, o incluso en la ventana subsifoidea, que es algo que venimos validando acá desde de los procesos de investigación. Estimar la presión de la arteria pulmonar es importante porque nos habla también de sobrecarga pues, de ese ventrículo. El medir el jet de regurgitación tricuspidio, dependiendo del escenario, pues nos va a ofrecer más herramientas. Estimar la presión, el tiempo de aceleración para hacer esta correcta medición del tracto de salida del ventrículo derecho pues, de la arteria pulmonar, que nos va a ofrecer pues, el famoso signo del 60-60. Entonces, también es importante interpretar la morfología de las ondas y eso nos vamos mucho más allá de lo que nosotros vemos en la práctica diaria y eso pues nos ofrece también una, un incremento o una valoración de la severidad. No es lo mismo tener una aceleración acortada o muy rápida o incluso varios picos en la aceleración que en la interpretación se pueden llevar de otra forma. El cambio de área fraccional del ventrículo derecho, que eso pues ya lo hemos hablado previamente, que tiene una buena correlación con la disfunción del ventrículo derecho, estando por debajo del 35%, pues se habla de una disfunción. La onda S del ventrículo derecho también la podemos valorar y eso pues también se correlaciona mucho con una disfunción sistólica, incluso dependiendo del ecógrafo que tenga el Doppler tisular, pues este parámetro es mucho mejor incluso que el TAPSE o el MAPSE para definir pues disfunciones. ¿Listo? El ventrículo izquierdo, pues podemos hacer el cálculo de la fracción de eyección. Acá podemos ver también el MAPSE y con esto también saber pues qué tenemos fallando pues, en ese ventrículo izquierdo. Hemos hecho también strain, y creo que esto es una de las cosas que podemos entrar a validar en los escenarios clínicos, que también nos aporta herramientas adicionales para esta valoración hemodinámica. Entonces, siguiendo con los diferentes tipos de choques, si ya tuvimos o descartamos el cardiogénico, el derecho, el izquierdo, que fue lo que les mostré previamente, pues podemos ver unas presiones que no están aumentadas y más bien vamos a tener un hipovolémico donde vamos a hacer un protocolo de aorta, un FAS,
o puede ser totalmente negativo. Y en un protocolo de aorta, pues vamos a evaluar ese síndrome aórtico. En un PAS podemos evaluar sangrado, ¿sí? Y el negativo, pues va a ser un choque tal vez oculto. Entonces, podemos buscar de diferentes formas y en diferentes ventanas esa aorta para hacerle una valoración completa y decir o descartar si tiene una disección aórtica. También podemos buscar la presencia de los diferentes flaps en los escenarios o las ventanas supraórticas, asimismo pues como las ventanas coronales y longitudinales de la aorta. Acá podemos ver un ventrículo izquierdo con un flap de disección en el tracto de salida de, de una ventana apical 5 cámaras. Y veamos que también en este escenario podemos verlo a nivel subsifoideo. Estos son imágenes del doctor Bustamante que nos invita a hacer una valoración multiparamétrica y buscando pues las causas de choque también de los pacientes. El FAS, pues también nos indica líquido libre, pero dependiendo del contexto clínico. Si usted tiene una clínica de un aneurisma roto y ve el líquido libre, pues seguramente estamos en un escenario de una paciente hipotenso secundario a una ruptura de un aneurisma. O incluso ya me ha pasado en la práctica diaria donde tengo una paciente femenina con dolor pélvico y le veo el líquido libre y está hipotensa y tiene alteraciones en la regla, pues seguramente tiene un embarazo ectópico roto. Y eso también es importante porque lo hemos detectado acá en los escenarios de urgencias desde esta forma y hemos hecho pues, esas intervenciones tempranas. Es importante determinar ese líquido libre en las diferentes ventanas. Entonces, ya saliendo del hipovolémico, pues hablemos un poco del distributivo. Entonces, podemos tener obstrucciones dinámicas y evaluar la respuesta a fluidos. Y eso es importante también porque las obstrucciones dinámicas pueden llegar a ser manejadas de una forma incorrecta en los escenarios clínicos, pero la única forma de saberlo es verlo en el ecógrafo, porque pues usted puede tener el paciente choqueado, pero usted no puede ver esto que nos ofrece el ecógrafo como la hipertrofia septal o la obstrucción dinámica que se ve en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Incluso puede cambiar el tono del audio de la onda, generándole a usted una sensación de que hay algo diferente en este escenario. Evaluar la tolerancia a líquidos y obviamente optimizar la función cardíaca. Entonces, hay que identificar el movimiento anterior sistólico, donde incluso a través de un modo M podemos ver cómo ese movimiento anterior, digámoslo, tapona o obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que puede ocasionar este tipo de escenarios. Identificar los gradientes y su morfología también es muy importante, porque no es lo mismo tener un pico sistólico, digámoslo, homogéneo, a tener un pico sistólico en forma de daga. Algo ya nos está diciendo ahí que hay algo obstructivo en ese escenario, y eso es importante tenerlo en cuenta. La variabilidad del BTI como la respuesta a volumen, que también lo hemos hecho en la práctica clínica, asimismo como la elevación pasiva de las piernas para ver si respondedor a líquidos o no. Otra forma, pues que esto ya lo hemos discutido previamente y es, bueno, hablamos de la tolerancia a fluidos y ya hemos discutido que seguramente el VEXUS no es una de las mejores herramientas para determinar esto porque pues el estudio se ha centrado mucho en la disfunción renal de los pacientes de posoperatorios de cirugía cardíaca. Pero pues seguramente habrá más adelante algunos estudios que puedan de pronto aportarnos en este escenario. Y como lo habíamos dicho previamente en el Congreso, pues con un solo parámetro podemos saber este escenario pues realmente en la práctica clínica, ¿sí? Y podemos tal vez tomar alguna decisión con esto, seguramente sí, si lo sabemos interpretar. La elastancia arterial o el acople ventriculoarterial en estos escenarios clínicos también es importante porque esto puede ser medido en los pacientes críticamente enfermos y podemos tener la relación EA y la de la elastancia menor a 1.36 para poder medir este acople ventriculoarterial. Entonces podemos tener mediciones como la presión arterial media, el volumen sistólico y la elastancia arterial como la presión arterial sistólica y el volumen telesistólico. Y estas relaciones nos podrían hablar de, venga, si esta relación A me da mayor a 1,4,
seguramente tengo que disminuir el vasopresor y añadir es un inotrópico, o si tengo, perdón, mayor a 1,4 y menor a 1,4, pues vamos a continuar el vasopresor y adicionar el inotrópico. Esto es un parámetro, es una charla bastante interesante que tenemos en el grupo. Y pues parte de esas conclusiones es que sí, nosotros podemos tener esa macrohemodinamia y microhemodinamia y la podemos dirigir. Vean que con ultrasonido podemos hacer no solo la valoración cardíaca, podemos hacer la hepática, podemos ver el vaso, podemos ver esa perfusión orgánica que la podemos ver a través de los índices de resistencia y de pulsatividad. Y asociado a la clínica, pues podemos valorar ese estado de choque de esos pacientes y ofrecerles más herramientas para el manejo. Parte de este resumen es, vean que podemos hacer todo esto con ultrasonido, pero ¿qué pasa cuando no lo tenemos? Pues seguramente hay que valernos de otros escenarios, ¿sí? Vean que también las guías y las recomendaciones de las sociedades internacionales recomiendan que la primera modalidad de imagen sea para determinar el tipo de choque una ecocardiografía. Y entonces, si usted no tiene el ecocardiografista, pues a quién le toca seguramente hacerlo, al urgenciólogo o al intensivista, porque pues puede ser una de las primeras líneas que usted puede abordar en estos escenarios. La monitorización continua en pacientes que no responden a la terapia inicial se debe realizar una monitoría seria del gasto cardíaco y la función ventricular mediante ecografía. Variables dinámicas, se prioriza el uso de estas variables y la integración con la perfusión tisular que permite evaluar otros órganos y seguramente con el avance del ultrasonido podemos tener microvascular Doppler, podemos evaluar la perfusión del llenado capilar, seguramente con técnicas muy avanzadas de ultrasonido que seguramente irán ganando más fuerza a lo largo de estos escenarios. Entonces podemos tener el choque séptico, podemos tener mejoría en la precisión diagnóstica, podemos evaluar el VEXUS, podemos hacerlo en paro cardíaco, dependiendo ya sabiendo pues, las limitaciones, y pero claramente la integración clínica es clave en esto. Y a manera de conclusión, un poco personal, es más que si hacer o no hacer el uso de ultrasonido, si usted lo tiene o no, es saber el momento y la interpretación de los resultados e imágenes, haciéndolo de una forma correcta, estandarizada y de manera continua. Y con eso usted llevarlo a la práctica clínica en el escenario del ultrasonido. Eso es lo que les traía para el día de hoy y ya le damos paso al compañero Brian. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta primera parte de ultrasonido bien interesante. Vamos a ver cómo se defiende Brian de cómo diagnosticar un ectópico roto con un Swan-Ganz. Todavía lo estoy imaginando. No sé cómo se va a defender ante eso. A ver. Le tiró a cabeza. Sí, no sé cómo lo va a hacer. Bueno, empecemos por las buenas palabras del doctor profesor Bustamante. Bueno, voy a empezar a compartir. Me dicen si presentar ahora, yo. Ahí sí ven la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, no. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces, primero enfoquémonos en el título de la charla, ¿cierto? Reanimar un paciente en choque solo con ultrasonido. Ha demostrado beneficio versus otro método, ¿cierto? O sea, con o sin ultrasonido la reanimación. Créanme que desarrollar este tema me pareció difícil, complejo, porque Carlos pues, lo expuso de manera clara, amplia, ¿cierto? Que es una herramienta que se debe utilizar, ¿cierto? Al momento de enfrentarnos en un paciente que está en estado de choque. Creo que a la luz de la evidencia actualmente, ¿cierto? Sería un gran error, ¿cierto? Usted enfocar a un paciente sin ninguna neuromonitorización. Inclusive, pues, dentro del ámbito de alta complejidad y en las unidades de terapia intensiva o en las unidades, en los servicios de urgencias de alta complejidad, ¿cierto? Una de las normas y de los principios es, ¿cierto? Que usted debe tener por lo menos un sistema de monitorización hemodinámica, ¿sí? Bien sea invasivo o no invasivo, pues esto
ya Carlos desde su punto de vista lo demostró ampliamente, ¿cierto? Que nos puede ayudar a diferenciar el tipo de choque. Yo voy a tratar de mostrarles que no solo existe el ultrasonido. Una monitorización eficaz es la piedra angular de una gestión de cuidados críticos de calidad y permite tanto al emergenciólogo como al intensivista tomar decisiones clínicas informadas sobre el tratamiento. No existe un solo enfoque, no existe una sola medida, no existe un mejor método, no existe el método o instrumento ideal. Una de las cosas importantes que hay que aclarar y que debemos tener en cuenta al momento de monitorizar y evaluar a los pacientes en estado de choque es el sistema que vamos a hacer. Si lo vamos a hacer continuo, no continuo, si es invasivo o no invasivo, como ya les dije, lo ideal es que tuviéramos la herramienta ideal fuera una que fuera no invasiva o lo menos invasiva posible, pero que sí fuera continuo, que eso no nos lo ofrece el ultrasonido. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tema, pues surgen muchas preguntas y uno dice, venga, entonces, pues, ¿qué tipo de choque tiene nuestro paciente? Porque debemos saber para poder impactar y solucionar su problema. Ese es el enfoque grande, clásico, ¿cierto? Un choque polémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Desde este punto de vista, nadie va a refutar pues, que la ecografía nos va a ayudar mucho. Pero vámonos a la definición de estado de choque o shock. Se define como una situación en la que el transporte de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda corporal. Si comprendemos este mecanismo, ¿cierto?, de esa reducción del gasto cardíaco, que es el determinante del transporte de oxígeno, entonces esto va a ser crucial para iniciar el tratamiento adecuado para el shock. Las actuales guías, ¿cierto?, europeas de choque circulatorio o de insuficiencia circulatoria y monitoreo hemodinámico definen, ¿cierto?, el estado de choque, ¿cierto?, como esa falla circulatoria aguda, ¿cierto?, que amenaza la vida del paciente, y eso se es caracterizado pues, por una disminución de la perfusión tisular que conduce a una inadecuada entrega de oxígeno y o utilización de oxígeno. Yo les pregunto, ustedes con ultrasonido, ¿cómo hacen para evaluar esto? No pueden hacerlo, ¿cierto? Y miren que aquí dice también, pues hay unas definiciones de choque. Choque, como ya les decía, se define como una situación de fallo circulatorio que amenaza la vida del paciente. Si bien hay algunas debilidades y fortalezas pues, de esto, también dentro de esas definiciones, que es lo que vemos como un choque compensado o algo, por ejemplo, el paciente que no tiene que estar hipotenso, pero el paciente que está taquicárdico, el paciente que tiene otros signos de hipoperfusión, pacientes que tienen alteraciones de la perfusión anormal, ¿cierto? Como por ejemplo, o inclusive el deterioro o disminución del gasto urinario. Entonces, pregunta, ¿eso hace parte de la definición de evaluación de choque? ¿Esto lo podemos hacer con el ultrasonido? Probablemente no. Y otros ejemplos, están también no solamente las imágenes, ¿cierto?, sino también las ayudas de los paraclínicos que nos van a ayudar a enfocar y a detectar de manera temprana y oportuna ese estado de choque, como el lactato, que nos ayuda a eso. Entonces, por definición, ¿cierto?, solo con el ultrasonido no podemos cumplir la definición ni la evaluación de choque. Estado de choque no es solamente un número, 90-60, y podemos dividir esto en macrocirculación y en microcirculación. Pero aquí ya como que se nos empieza como a enredar, ¿cierto?, esa pregunta si todo lo podemos resolver como con el ultrasonido, que es lo que está de moda. Y nos adentramos un poco a la fisiología y fisiopatología, ¿cierto?, del estado de choque, y vemos que esto es una respuesta, ¿cierto?, y una interacción compleja entre diferentes sistemas, ¿cierto? No es solamente ver allá ese corazón llenito o ese corazón moviéndose, ¿cierto?, o esa cava que esté gordita o que esté o que esté depletada, y miremos, ¿cierto?, que tenemos para entender adecuadamente y hacer un manejo enfocado, ¿cierto? Hay que ver ese gasto cardíaco, qué relación tiene, ¿cierto?, con el retorno venoso, ¿cierto? Ese gasto cardíaco, cómo se correlaciona con la contractilidad, ¿sí?, cómo tiene una relación, ¿cierto?, directa y proporcional con esa resistencia venosa. Y algo súper importante, la resistencia vascular periférica total, ¿cierto? Situaciones, ¿cierto?, que si bien, ¿cierto?, están evaluadas
con la presión arterial, de la aurícula derecha, con la presión auricular derecha, ya se los voy a demostrar que hay unas debilidades con eso. Pero mire que hay una interrelación, ¿cierto?, de varios sistemas y de varios componentes que probablemente, ¿cierto?, con una imagen no las podemos responder, ¿sí? Un poco de fisiología, ¿cierto? No todo es el contenido. Miremos que si por definición está de choque es una alteración de la presión arterial, son múltiples los sistemas y mecanismos que correlacionan y que mantienen la presión arterial normal en el sistema, en el cuerpo pues humano. Entonces miren que tenemos un centro o un mando central, como vemos por aquí, donde es el centro coordinador, en unas vías eferentes y aferentes, ¿cierto? Con unos efectores que si bien pues ese corazón, Carlos nos habló mucho de choque cardiogénico, pero y que es lo que principalmente se evalúa en el corazón, no es lo único, ¿cierto? Tenemos que evaluar los vasos y todo ese tono y toda esa presión que hay que mantiene, ¿cierto? Va a tener una relación importante con las presiones arteriales y venosas de oxígeno, de CO2 y con el pH, ¿cierto? Y con los quimiorreceptores periféricos que probablemente todas estas situaciones, ¿cierto? No lo vamos a poder evaluar solamente con el ultrasonido. Además, hay otras interacciones como las que les acabo de mencionar, es la ventilación del paciente, ¿cierto? Y los estiramientos pulmonares y venosos del sistema y de capacitancia que nos explica muchas de las causas y las no mejorías de los pacientes en choques. Y no solamente eso, ¿cierto? No nos quedemos solamente en el principio, sino recordemos que hay una microcirculación, ¿cierto? Que si uno pone y se hace la pregunta, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿cierto? Una vena y el sistema microvascular y endotelial. Y esto juega un papel fundamental, ¿cierto?, en el entendimiento del estado de choque, ¿cierto?, en sus diferentes clasificaciones. Aquí creo que las imágenes, ¿cierto?, son más que palabras y, vuelvo y repito, ¿cierto?, con una imagen no podemos evaluar esta parte de la microcirculación. Entonces, el choque, ¿cierto?, no es solamente una imagen, ¿sí? Esto es lo que a todos les gustaría ver y quedar contentos, pero de ahí para allá, ¿cierto? Hay mucho que hacer, mucho que medir, mucho que evaluar, como ya el doctor Carlos nos lo mostró. Entonces, haciendo como un poco de recorder de atrás para adelante, ¿cierto? Si bien la idea y una de las tendencias actuales es ser menos invasivo, como les dije, entonces acá en el año 2016, pues el grupo del doctor Tibul nos enseñaba pues que menos invasivo, que la monitorización menos invasiva, ¿cierto? En los pacientes en estado de choque es adecuada, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta muchas variables, ¿cierto? En esos pacientes que tienen una falla circulatoria aguda. Todo no es bomba, todo no es corazón, todo no es contenido o circulación y no todo es derramamiento, ¿cierto?, de sangre a algunas de las cavidades. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, con sus cosas a favor y cosas en contra, la PVC, la saturación venosa de oxígeno, la saturación mixta de CO2, ¿cierto? Y eso se puede medir con diferentes métodos y herramientas, como los catéteres venosos centrales, incluye la evaluación clínica, que ya les voy a mostrar más adelante, con los estudios Andrómeda, ¿cierto? Y los estudios de shock, el lactato, la ecocardiografía y los catéteres arteriales, ¿cierto? Y esto inclusive los catéteres arteriales pulmonares. Entonces miren pues que el ultrasonido hace solamente parte de la evaluación de la falla circulatoria aguda, ¿sí? Y esto a su vez, miren que se hace una pregunta, ¿cierto? O no hace pregunta, si además de el componente circulatorio hay también una alteración pulmonar, ¿cierto? Y eso, pues entonces ya nos va haciendo nos hace un panorama un poco más complejo, ¿sí? Donde el ultrasonido solo, pues nos quedaríamos como cortos con esas respuestas ante ese paciente con choque, ¿sí? El estudio reciente, el Andrómeda Shock 2, ¿cierto? Nos muestra, ¿cierto? Que no nos tenemos que ir solamente a las imágenes y que no podemos abandonar, ¿cierto? Esos principios
básicos claros, ¿cierto? De la evaluación del paciente, que eso falta ahorita, ¿cierto? Hablar con el paciente, un buen interrogatorio, volver a tocar los pacientes, quitarle, pues levantarle las sábanas, voltearlos, todas esas cosas que hemos perdido con el desarrollo con el advenimiento de nuevas tecnologías. Y entonces la donación nos muestra que un enfoque inicial, ¿cierto? Con una evaluación de la alteración del llenado capilar, ¿cierto? Con una evaluación de la presión de pulso, esa diferencia de las presiones sistólicas y diastólicas, ¿cierto? Y con una evaluación clínica de esa respuesta a los líquidos, o, abro paréntesis, no nos vamos a enfocar acá, ¿cierto? Ya hemos evaluado y todos saben que de esto se requiere un poco más de la clínica para evaluar si el paciente es respondedor o no, y que no solo con clínica solo con clínica es imposible responder esta pregunta, pero miremos que con estas dos o tres cosas básicas, ¿cierto? Podemos empezar a evaluar, ¿cierto? Los pacientes con estado de shock, y por ningún lado acá nos han mencionado el ultrasonido. Miren acá cómo, ¿cierto? Esos dos parámetros básicos, la presión, la presión de pulso, ¿cierto? El solo valor de la presión diastólica, ¿cierto? La presión transmedia, nos da un enfoque, ¿cierto? Y nos ayuda a hacer la evaluación y el manejo de los pacientes con estado de choque. Esta publicación reciente, ¿cierto? Donde nos dicen sí o no, ¿cierto? La ecocardiografía es útil en la monitorización hemodinámica, ¿cierto? Nos hace pues como un recorrido, porque es bonito leer ese artículo de todas las aplicaciones que tiene la ecocardiografía. Ya Carlos nos los mostró, ¿cierto? Esto con o buscando, ¿cierto? Ese punto importante que es el gasto cardíaco, pero no podemos olvidar, ¿cierto? Esta palabrita de disoxia celular, ¿cierto? Que la vemos en este cuadro, ¿cierto? Donde se necesitan, ¿cierto? Herramientas o métodos que no incluyen la ecografía, ¿cierto? Porque la ecografía, el paciente crítico, lo que nos hace y nos ayuda es a integrar ese concepto de reanimación personalizada, ajustada a los pacientes más graves, una cosa que debemos reconocer cada día. Y entonces, ya profundizando más, se habla de reclutamiento de la microcirculación, ¿cierto? Entonces, siempre hablamos, y las guías, y sobre todo en ecografía, nos dicen, venga, divide a los pacientes y busque el gasto cardíaco, los ponen gasto cardíaco bajo con gasto cardíaco conservado. Pero miren esto, ¿cierto? Miren esta gráfica de este estudio de microcirculación, cómo, ¿cierto? Esa velocidad, ¿cierto? Eh, de los glóbulos rojos, ¿cierto? Tiene una pobre correlación, ¿cierto? Con ese gasto cardíaco. Eso nos explica, pues es una medida indirecta que se hace con ecografía, con la medición de las velocidades, ¿cierto? Con los Doppler pulsado y tisular, ¿cierto? De esta manera, pues se saca el gasto cardíaco, pero miren esta publicación, como nos dice que eso no hay un adecuado correlación con el gasto cardíaco. Por eso es importante, ¿cierto? Evaluar también o hacer un tratamiento de esa microcirculación que está pasando en esos lechos y que está pasando a nivel tisular. Ahora, pues tenemos múltiples técnicas, ¿cierto? De cómo evaluar las clínicas y otras más avanzadas, como de perfusión y como los espectroscopia con infrarrojos tisulares, que nos ayuda a evaluar pues, los equipos con Doppler láser, incluidos ya pues, en los, como Carlos lo mencionó, pues en los equipos de ultrasonido más modernos. Esta es otra publicación muy interesante donde nos hablan de, pues, de esos mecanismos, ¿cierto? O de fenotipos que no son del todo explicados en las cuatro predicciones clásicas de shock, ¿cierto? Y eso probablemente cada uno de ustedes se ha enfrentado a pacientes, ¿cierto? Que no se comportan, ¿cierto? En un solo grupo y que pueden tener una mezcla de cada uno de los componentes de shock. La intención, ¿cierto? Con esto es no solo hacer un enfoque, ¿cierto? Con el ultrasonido, ¿cierto? Sino hacer una monitoría multimodal, donde no olvidemos los síntomas clínicos, no olvidemos lo básico, porque podamos tener herramientas adicionales a favor de la evaluación del paciente, como son los múltiples sistemas
de valoración hemodinámica, bien sean continuos o intermitentes, tipos de termodilución, como el catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? Que nos va a explicar algunos pacientes y que son gold estándar en la evaluación, sobre todo en los pacientes de postquirúrgicos de cirugía cardiovasculares, y algunas pruebas de laboratorio que nos complementan con la valoración de nuestros pacientes. Es acá donde hoy en día, ¿cierto? La idea y la intención es que hagamos una monitoría multimodal, donde se pueda evaluar la macrocirculación y la microcirculación. Esta última, además, con evaluaciones multimodales, donde podamos clasificar a los pacientes en los diferentes fenotipos de sus estados de choques, bien sea en un fenotipo de éstasis, de fuga capilar, de oclusión, de obstrucción o de parálisis, ¿cierto? Esto con una disfunción mitocondrial, que es lo que finalmente pues es lo que lesiona y hace la muerte celular, ¿sí? Ya que se ha demostrado que en múltiples pacientes, no siendo despreciable su valor hasta un 15 o 20%, ¿cierto? Esas clasificaciones o valoraciones de los estados de shock solamente con ultrasonido no podemos evaluar si o no hay una entrega adecuada de oxígeno a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel intestinal, como por ejemplo. Entonces, esas medidas básicas no explican del todo, ¿cierto?, algunos de los fenómenos que se encuentran en los estados de shock. Por eso, el objetivo terapéutico es el reclutamiento microvascular para mejorar la utilización de oxígeno a nivel celular, más allá de la presión arterial media, ¿cierto?, que podemos obtener. En los pacientes, entonces, ¿cierto?, es indudablemente que deben tener una monitorización hemodinámica básica, ¿cierto? Se les debe medir la presión arterial, la presión venosa central, los parámetros de oxigenación tisular y perfusión periférica, como la presión venosa mixta de oxígeno, el lactato, el delta del CO2 y el tiempo de llenado capilar y libidesis. Vuelvo y les digo, ¿ven acá en esta diapositiva incluida el ultrasonido? No, y es lo básico, ¿cierto? Entonces no podemos abandonar lo básico y quedarnos solamente con una imagen. Inclusive, miren que estas son las recomendaciones de los marcadores que debemos tener en todos los pacientes que tengan una disfunción muscular aguda y que están en choque, que se puedan utilizar. Entonces aquí vemos que son las recomendaciones actuales, ¿cierto?, de las diferentes sociedades. Entonces nos recomiendan, ¿cierto?, que se haga una monitorización de la perfusión de la piel, el llenado capilar. Se recomienda, ¿cierto?, que los pacientes que tengan un catéter venoso central tengan mediciones seriadas de la saturación venosa de oxígeno, que los pacientes que tengan un catéter, ¿cierto?, central y arterial, ¿cierto?, se puedan hacer mediciones de los deltas de CO2, de diferencias, y los pacientes que tengan catéter de la arteria pulmonar, ¿cierto?, podemos hacer valoraciones más precisas, y es lo recomendado pues ahorita. Y en lo posible, ¿cierto?, hacer una valoración de la microcirculación con los diferentes dispositivos, sobre todo para valorar también ese lecho vascular venoso. Y miremos esta otra presentación, este otro artículo, ¿cierto?, donde nos hablan de la monitorización hemodinámica y la evaluación ecocardiográfica en shock cardiogénico. Eso es lo clásico, esta es la clasificación de SCAI, de shock cardiogénico, para todos pero a muchos nos llaman, pero miren lo que les voy a resaltar, ¿cierto? Miren que dentro de esta clasificación no todo es ecocardiografía, no todo es ultrasonido. Miren lo que les resalto con esos círculos verdes: presión arterial, ¿cierto?, una saturación venosa de oxígeno, un lactato, ¿cierto?, aquí en negrito, ¿cierto?, no ahora está, pero está el llenado capilar, ¿cierto?, y una persona potencia cardíaca, ¿cierto?, que ha demostrado, ¿cierto?, ser muy útil también. La frecuencia cardíaca, ¿cierto? Todas estas medidas son variables relacionadas con la gravedad de la disfunción orgánica y la evolución clínica, independiente de la hemodinámica del paciente. Entonces, este es un llamado a que no salgamos a correr, ¿cierto?, a hacer la imagen, a coger el ecógrafo, ¿cierto?, porque no solamente son imágenes, ¿cierto? Y tenemos herramientas, ¿cierto?, tanto invasivas como no invasivas, que nos van a ayudar a valorar la gravedad
¿cierto? Y las funciones de los diferentes sistemas. Estas variables que les acabo de mencionar se asocian a pronóstico y a una mortalidad mayor a los 30 y 90 días y están presentes en las valoraciones iniciales. Una de las preguntas que tenemos ahorita y las desventajas del ultrasonido, pues es que es una valoración no continua. Aquí les traigo pues solamente pues un resumen de este paper donde nos dice, ¿cierto? Sobre todo en los pacientes que salen de cirugía a las salas generales, donde no tienen una valoración continua, donde no hay un ecógrafo disponible allá, donde se demuestra que la mayoría de las muertes por operatorios que ocurren en las salas generales a menudo se relacionan con complicaciones asociadas a cambios no tratados en las constantes vitales. ¿Verdad? No se dan cuenta de eso, ¿cierto? De qué alteraciones tuvieron los signos vitales, ¿cierto? Que son cosas básicas. Ahí les mencioné la frecuencia cardíaca, la presión arterial diastólica, el gasto urinario, la perfusión, el drenado capilar, cosas que tenemos acá, y no hay que recurrir solamente a la ultrasonografía. La monitorización de estas unidades suele consistir en controles intermitentes en cada turno, o sea, cada 6 horas con los signos vitales, y eso permite pues, pasar por alto esos periodos prolongados de cambios sutiles de la fisiología y que siempre nos anuncian pues, un evento crítico posterior no detectado de manera oportuna. Entonces, como la monitorización hemodinámica constituye una ayuda valiosa en el proceso de reanimación del choque cardiogénico, ¿cierto? Pues del estado de shock, no cardiogénico, del estado de shock. Porque nos va a proporcionar datos hemodinámicos que nos ayudan a describir las características y la gravedad del shock. Además, nos permite detectar y monitorizar de manera precisa la disfunción orgánica y la oxigenación tisular. Y esto no va a ser operador dependiente, siempre pueden estar ahí en un monitor, ¿cierto? Y en última instancia, las variables o los diferentes sistemas de monitorización hemodinámica, ¿cierto? Las invasivas nos sirven como guía para la optimización de algunos medicamentos como los vasopresores inotrópicos y nos proporcionan información para decidir la instalación del soporte mecánico. Claro, Carlos lo mostró y es indudable, ¿cierto? Si uno ve esta gráfica, uno dice, venga, solamente con ecografía nos podemos defender, pero si ven detalladamente cada uno de estos ítems y todo eso, solamente les voy a mostrar este de abajo, ¿cierto? El hipovolémico. Aquí nos hablan, ¿cierto? De un FAS, de una vena cava inferior, de unas presiones de la aurícula derecha, que ya los voy a mostrar adelante, que tienen sus debilidades y que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Si bien, ¿cierto? Los diferentes autores, diferentes publicaciones en el tiempo nos hablan de que esa valoración o ese monitoreo hemodinámico de los pacientes en los servicios de urgencias se hacen de manera multimodal. Entonces aquí está, por ejemplo, como les decía, no olvidar esa historia, ese interrogatorio, no olvidar un examen clínico básico, ¿cierto? Ver la diaforesis, ver la ansiedad, ver la palidez, el llenado capilar, la fuerza del pulso, la frecuencia, los pacientes tienen crépitos o no, ¿cierto? Y las X si está pegajoso o tiene temperatura y algunos otros medidas de monitoreo ya más crudos o un poquito más avanzados, ¿cierto? Como son la monitoría de la presión no invasiva, la relación de la reproducción con la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, ir avanzando ya a medidas de monitoreo hemodinámico no invasivo, algunos mínimamente invasivos o ya no invasivos, como son pues, el pico, la arteria pulmonar, la ultrasonografía transesofágica, ¿cierto? Que son herramientas que se deben ser complementarias pues, a las no invasivas, que es lo más reciente que hay, ¿cierto? Y que están. Esta publicación, por ejemplo, nos muestra, ¿cierto? Algunos marcadores, ¿cierto? Hemodinámicos avanzados para el monitoreo de los pacientes con shock cardiogénico, ¿sí? Miren que aquí están, por ejemplo, que son los que hasta el momento han demostrado mayor correlación de manera más temprana con mortalidad en los pacientes. Entonces está el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, ¿cierto? Está el índice de trabajo de volumen rotativo ventricular derecho, ¿cierto? La relación RAP con la presión de la arteria pulmonar, ¿cierto? El índice de pulsatividad aórtico, ¿cierto? Y estos son índices y todo eso son medidas, ¿cierto? Que no se hacen con ultrasonido y requieren de otras valoraciones con catéteres o dispositivos intravasculares de monitorización continua, ¿cierto? Entonces acá
hay una medida a favor, que no solamente debemos hacer la evaluación con ultrasonografía. Y ya para terminar, ¿cierto? ¿Por qué no solo debemos hacer la evaluación con ultrasonido en estado de choque, ¿cierto? Porque el ultrasonido tiene algunas debilidades. Esta la voy a pasar más rápida. Estos son algunos de algunos apartados de las diferentes charlas que dimos durante el año. Pues acá cuando hablábamos de vena cava inferior, si servía para evaluar el estado de volumen intravascular o no, de respuesta a los líquidos. Recordemos que hay una gran debilidad, ¿cierto? Al momento de evaluar la vena cava inferior, por su configuración, por su medida como lo valoramos, dónde hacemos esa medición de la vena cava, está el estudio del doctor Ruge, más cierto que todos lo debemos conocer, que la medición de la vena cava, ¿cierto? No se correlaciona con valores de la PVC, entonces hay pues una habilidad para hacer todas esas mediciones de la presión auricular, de auricular derecha. El Vexus, ¿cierto? Ya vimos que en esta charla con hablamos de Vexus, que el Vexus no diferencia entre congestión venosa, resultante de la sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión, que siempre se debe realizar junto con una ecocardiografía pulmonar. El Vexus no solo entra el circuito hemodinámico, ¿cierto? Y que el Vexus no es una herramienta solo para evaluar volumen, ¿cierto? Que estas medidas, como Vexus, como las otras que vamos a mencionar, no deben sustituir una historia clínica cuidadosa ni las técnicas tradicionales del examen físico, como la evaluación del tiempo llenado capilar o el examen de las venas del cuello, que tiene unas importantes limitaciones en su momento de aplicación, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado, es la evaluación de la misma la vena cava, los cambios de presión intraabdominal, los pacientes con que tengan el peritoneal, los pacientes con valvulopatía, los pacientes con hipertensión pulmonar, los pacientes con derrame pericardio, con trombosis de la vena cava y algunas otras enfermedades, como ustedes pueden ver acá, que nos hacen o nos limitan la valoración de los pacientes en estado de choque y que si vemos estas limitaciones, ¿cierto? De la ecografía, ¿cierto? Son muchas, entonces tendremos que recurrir a otros elementos o a otras ayudas de monitorización en los pacientes. Solo pasé, el Vexus tiene una progenialidad y unas análisis importantes a la hora pues, de evaluar, ¿cierto? Esto ya lo mencionamos. Viene algo importante, ¿cierto? Carlos ya lo mencionó, y es el acoplamiento ventrículo arterial, ¿cierto? Que es lo que a la actualidad son las medidas más importantes en la evaluación de los pacientes con estado de choque, y dentro de esta valoración, ¿cierto? El acoplamiento ventrículo arterial requiere de una medición de la presión arterial, no solamente ecocardiografía. Entonces, por ende, no podemos hacer la evaluación solo con ultrasonido. Son ejemplos que les voy a mostrar. Aquí está el ejemplo de la aplicación que tenemos para calcular la elastancia o el acoplamiento ventrículo arterial. Estas son las diferentes aplicaciones que podemos tener en el momento de realizar el acoplamiento ventrículo arterial, como de un predictor independiente de mortalidad en los diversos contextos. Estamos hablando del choque séptico, del cardiogénico, enfermedad coronaria, falla cardíaca y traumatismos cardíacos. Este acoplamiento ventrículo arterial y el poder mecánico que les mencioné fue una de las diapositivas, es lo que deberíamos hacer en todos los pacientes, ¿cierto? Y requiere de una combinación de métodos diagnósticos, ¿cierto? Que hacer un enfoque de optimización hemodinámico basado en el acoplamiento ventrículo arterial nos mejora, ¿cierto? La relación de una mejor presión tisular y menos disfunciones orgánicas, que el uso del acoplamiento, de la evaluación del acoplamiento ventrículo arterial en un algoritmo nos ayuda a la reducción de gradual de vasopresores basados pues en la evaluación de acoplamiento ventrículo arterial dinámico, ¿cierto? Ya demostrado pues que tiene mayor disminución de exposiciones de vasopresores en los pacientes. Como conclusiones, como para cerrar, ¿cierto? Creo que la ecografía, ¿cierto? Es una herramienta indispensable, pero no la única, ¿cierto? Al momento de evaluar, enfocar y tratar los pacientes en estado de choque. Que no todas las instituciones y los servicios cuentan con equipos de ecografía
que no todos, ¿cierto? En todas las instituciones hay operadores o colegas o compañeros con un entrenamiento pues avanzado y es lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando, ¿cierto? Y que pues se requiere un entrenamiento avanzado para una adecuada evaluación, realización de imágenes por ultrasonido e interpretación. Esto con la idea pues, de articular, ¿cierto? A la ultrasonografía con todas estas herramientas y sistemas de monitorización invasivos y no invasivos que les mostré, todo siempre a favor de nuestro paciente. Bueno, excelente, Brian, muchísimas gracias, pero no quites la presentación. Yo estaba aquí sonriéndome porque te escuchaba la charla y me convenció tanto que yo dije, no, pues Brian perdió un año de entrenamiento en ecografía, hermano, porque habló tan mal de la ecografía que me convenció que no necesitamos ecografía para nada. Bueno, entonces en ese orden de ideas, le quería hacer unas preguntas en relación a eso, porque siempre se habla que la ecografía requiere mucho entrenamiento, ¿cierto? Entonces lo hemos visto como muy fácil, ¿no? Como que pues es tanto coger la ecografía y ponerla y ver, ¿cierto? Y eso es lo infortunado de la ecografía, que se cree que es tan fácil ver el corazón y así esas imágenes tan bonitas y medir y todo lo que mostró Carlos, que Carlos mostró un mundo de variables, ¿sí? Un mundo de variables. Y realmente eso no es ecografía básica, eso es de pura ecografía avanzada, porque son mediciones hemodinámicas, la gran mayoría de ellas. Y siempre dicen, no, es que para eso toca entrenarse y toca hacer entrenamiento avanzado. Ahora yo le pregunto, es la primera pregunta que le hago a Brian. De todas esas cosas que usted mostró de entrenamiento, de monitoría hemodinámica y todas las variables de acople ventricular arterial y toda esa interpretación hemodinámica tan chévere de cuidado crítico, ¿usted cuántas personas cree que en realidad saben, uno, medirlas, dos, interpretarlas y tres, tomar decisiones acertadas con base en todas esas hemodinamias realmente así con todos esos datos adquiridos? Yo creo que pues hay un sesgo, ¿cierto? En la respuesta, porque pues no tenemos pues como algo como comparar, Tu pero sí, percepción, tu sí, percepción. en mi percepción, claro, mi percepción, ¿cierto? Obviamente. Pero en lo que desarrollamos este año, cuando compartimos momentos, experiencias con los compañeros de Bogotá, pues hablo por mí, ¿cierto? Con los compañeros de Bogotá, con ustedes en Cali, pues, con Valle de Lili, todo lo creo que, pues que si uno, digamos, cogiera, digamos, 10 instituciones o 10 grupos, ¿cierto? De esos, son pocos los que hacen las cosas de manera adecuada y de manera bien, pero sí los hay, ¿cierto? Y si, por ejemplo, digamos, pues para no nombrar, no, pues de los que conocimos y participamos, digamos un ejemplo, si en Fundación Santa Fe de Bogotá, si en la Cardio, si en Imbanaco, si en Valle de Lili, ¿cierto? Que son como los de referencia y todo eso, lo están haciendo, se están entrenando, lo hacen bien, lo hacen dentro de su quehacer en el día a día, ¿cierto? Y hacen todo esto, es algo, pues, con un sentido que uno debería, y creo que es como el ejemplo que, pues, o lo que usted está buscando hacer, ¿cierto? O sea, expandir esto, ¿cierto? Que las cosas se hagan bien, porque como lo dije en la charla, ¿cierto? Creo que cuando nos enfrentamos a un paciente, el mayor error que hay que hacer ahorita, ¿cierto? Y lo hago mucho, pues, con los estudiantes residentes que están conmigo, pues sobre todo en neurocrítico, es seguir haciendo las cosas a ciegas. Eso es imposible, ¿cierto? En la charla, Carlos lo mostró, yo lo mostré, yo creo que el objetivo ahorita de nosotros es eh, llenarnos de razones, llenarnos de motivos con el paciente, ¿cierto? No abandonar, usted no lo ha dicho y nos lo ha dicho mucho, me lo ha recalcado mucho siempre, no abandonemos la clínica, no abandonemos el objetivo principal, no se deje desviar por la imagen, pero creo que la ecografía se impuso, ¿cierto? Y cada vez es muy necesaria en el día a día de los pacientes y por eso, en mi caso,
¿cierto? Por eso hice este fellow, ¿cierto? Para poder hacer las cosas bien, ¿cierto? Para poder tomar decisiones con razón, ¿cierto? Y con evidencia, ¿cierto? Y siempre, y con certeza. Esa puede ser una palabra, hacer las cosas bien, hacer una buena medición ecocardiográfica, hacer una buena medición de cerebro, hacer una buena medición de ese Vexus, hacer una buena medición de eso, que nos sirva y que uno pueda estar respaldado y seguro de que la decisión que usted está tomando lo haga bien. Que si hay muy poquitos en este momento lo hacen, eh, creo que sería la respuesta. Probablemente no conozco a mucha gente, ¿cierto? Conozco a los que mencioné, pero creo que esto en un futuro se va a replicar. Y creo que con lo que usted está formando y haciendo, creo que se va a hacer. Bueno, eso es parte de la respuesta. Lo que yo quería ir era, una cosa es pensar en el deber ser y otra cosa es lo que realmente pasa, ¿sí? Así como en la charla de PVC que parte mostraste unas diapositivas allí y era cuánta gente realmente está pendiente que la PVC está realmente bien medida, No. ¿cierto? Nadie, nadie, por no decir que algunitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele pasar. Entonces, sí, uno puede verlo escrito, uno puede verlo en lo que debe ser. El punto es que ese es el reto, ese es el reto, poder hacer las cosas como están. Tienes dos vías, ¿lo utilizas o no lo utilizas? Si lo va a utilizar, pues entrénese para hacerlo bien. Que lo voy a hacer con eco, listo, bueno, esa es una vía, pero entrénese para hacerlo bien. La otra vía es, no, no lo voy a hacer con ecografía, lo voy a hacer con todas las otras variables hemodinámicas, cualquiera que sea la ruta, con cualquiera que sea el dispositivo, pero hágalo bien, entrénese para hacerlo bien y hágalo al menos, ¿sí? Porque la otra opción, que es simplemente irse a ciegas, ¿sí? También es una tercera vía. Quizá sea la menos apropiada. Que hay una vía que es que con el llenado capilar, que no sé qué, como ya nos lo han venido mostrando de esos otros escenarios, perfecto, pero hágalo bien, ¿sí? Es decir, la frase es, hágalo bien, ¿sí? Hágalo bien. Ese es como el mensaje. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y miren que uno puede encontrar literatura para ambos escenarios. Porque otro de los puntos y otra de las preguntas que incluso Carlos la mencionó, y es, ¿cuál es el acuerdo que hay de la ecografía para detectar un hallazgo? Entonces, si yo, y a pesar que los dos entrenaron al mismo tiempo y seguramente haciendo los mismos pacientes y leyendo lo mismo, si yo los pongo a ustedes dos a cogerme un paciente y que me lo aborden, seguramente el acuerdo entre los dos va a ser el dato que mostró Carlos ahí, 0.42% con ecografía. Y los dos son entrenados por los mismos profesores. Y los dos pasaron por los mismos cursos. Y los dos cogieron el mismo ecógrafo. Y los dos cumplieron el mismo pensum. Ese es el problema de la ecografía. ¿Sí? Que tiene un capa de eso, 0.46, 0.42. Y los dos están igualmente entrenados, porque cumplieron el mismo objetivo. Ese es el problema de la ecografía. ¿Ya? Y que entonces si no está Carlos y entregó turno, entonces ¿quién sigue monitorizando el paciente? El compañero que sigue que no tiene experticia en ecografía, que uno tiene que pensar hoy día, pues seguramente en una unidad de urgencias o de UCI o de hospitalización, que esté más madura en el proceso, donde ya muchos más que solamente una persona sabe, seguramente esa continuidad se mantiene. Pero uno tiene hoy día que pensar en eso, en, venga, ¿quién recibe? ¿Cuántos estamos entrenados realmente? Para poder dejar la continuidad o garantizar la continuidad al paciente. ¿Sí? Tiene uno que pensar en eso. Entonces, es preferible ver un monitor marcando un número y yo garantizo que el personal de enfermería o el equipo
esté haciendo bien lo que tiene que hacer, pero que ese monitor esté marcándome el número, porque sé que lo estoy viendo yo ahorita y cuando entregue el turno, el siguiente va a seguir marcando ese mismo número. Y no que durante mi turno yo sí lo monitoricé con ecografía, pero en el siguiente turno ya eso no va a pasar, porque el que llega todavía no sabe hacerlo con ecografía. Ese es el problema del ultrasonido hoy día. Por eso lo que estamos haciendo hoy en este escenario, porque no solo lo estamos haciendo nosotros, hay gente en otras latitudes en el país que se están entrenando, por supuesto, es sembrando para poder a futuro recoger. ¿Sí? Que tengamos como otro nivel más adelante, ¿sí? Y seguramente ustedes van a seguir replicando esto a otro nivel. Pero la idea es esa, que haya más personal entrenado cada vez más, que haya más equipos en las unidades, que haya todo ese andamiaje, porque sí tendrá una utilidad, pero recuerden que no es perfecto, ¿sí? Y que el acuerdo es bajo. Entonces uno tiene que ser consciente de esas limitantes y que la ventana es un problema. Con 25 a 50% de los pacientes no tienen buena ventana. Nada que hacer. Y si son mujeres es más difícil que si es en hombres. Nada que hacer. Si es neuro, pues saber que también es difícil una proporción de pacientes. Y tener todas esas limitantes claras y saber que no es una monitoría infalible. Saber que tiene limitantes. Miren que yo soy muy insistente siempre en las limitantes, siempre lo digo en la charla, las limitantes, porque es que creemos que hacer un curso de un fin de semana es suficiente para decir que soy experto en ecografía. Soy absolutamente crítico de eso. Soy absolutamente crítico de eso. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, para entender el alcance de esto. Es muy bueno, sí, es excelente, pero bien hecho. Eso tiene que quedar claro. Entonces, por eso esto es un tema de controversia, ¿sí? Porque usted puede hacerlo de diferentes formas, o con eco o sin eco, lo puede hacer, ¿sí? Hay que tener claridad de que el entrenamiento es importante, pero para las otras cosas también, o sea, uno tiene que aprender a interpretar un Swan Ganz, uno tiene que aprender a interpretar un pico, uno tiene que aprender a interpretar una PVC, o sea, las cosas no son buenas o malas, sino cómo la utilices y cómo garantizas que eso está bien aplicado, ¿sí? Eso es fundamental antes de uno calificar o descalificar una tecnología. Eso es fundamental y lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Como por ejemplo, decías, no, la microvasculatura y entonces la reanimación, pero en ninguna parte, por ejemplo, de tu charla hablas de la etiología y la ecografía te da la etiología. Te puede dar perfectamente la etiología. Entonces, usted puede reanimar todo lo que quiera, pero si no le encontró la causa, chévere. Te quedó súper reanimado. ¿Y la causa? La ecografía te la puede identificar. Entonces, no es que sean excluyentes, son complementarias. Eso lo tenés que tener claro, ¿sí? O uno cuando lo está haciendo lo tiene que tener claro. Y en ecografía hubo una charla muy buena de microangio o de microultrasonido, ultrasonido microvascular, donde ya están haciendo evaluaciones de cómo podemos utilizar ese microvascular para hacer identificación de la microvasculatura y tratar de ajustar parámetros para reanimar pacientes con eso. Entonces, hay que estar ahí atentos, eso está evolucionando muy rápido y nos podemos llevar sorpresas con eso. Entonces, hay que estar mente abierta con esto y bueno, estar como en estos entornos académicos, que es donde justamente podemos tener ese alcance de esa información, justamente para poder ir afinando esos detallitos que de pronto nos permiten tener esas competencias adicionales para beneficiar justamente a los pacientes y sobre todo enseñar. O sea, si uno se queda con la información y no la transmite, realmente pues no está haciendo bien la tarea. Esa es como la apuesta principal de esto también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta dentro del público o comentarios adicionales. Carlos, Brian. No, profe, yo no. En el chat les puse, muchachos, la lista de asistencia para que por favor me colaboren los que de pronto hagan falta.
o comentarios adicionales. Es el momento. Muy buena charla, muchachos. Muchas gracias. Se metieron en el papel. Como debe ser. Bueno, Bueno, muy gracias. bien. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Estamos charlando. Nos Chao, vemos dentro chao. de 8 días. Chao. Hasta luego, feliz noche.